Bueno, en esta ocasión vamos a conversar con el antropólogo Rubén Darío Apaza, que nos va a hablar de un tema bastante importante e interesante, sobre todo sobre lo que es el despacho, que es una tradición que practicamos. Normalmente lo conocemos como quinto, más o menos así, ¿no? Pero él nos va a explicar un poco más a fondo, o sea, qué significa en el fondo, si es los términos que utilizamos, por ejemplo, el permiso a la Santa Tierra, los términos que utilizamos son los más correctos o no. Muchísimas gracias, estimado hermano. En primer lugar, quiero expresar un saludo muy fraterno a nombre del Consejo de Autoridades Originarias de la región Puno. Y sí, pues, en efecto, el sistema de representación ancestral tiene ciertas consideraciones, ¿no? Una autoridad originaria, me refiero a, contemporáneamente conocido como tenientes de los nortes, ancestralmente se llamaban hilajatas, Ya, eso de representación comunal. claro. A nivel distrital se llamaban malcus, Malcus, a nivel provincial se llamaban hatun malcu, Hatumalcus. a nivel regional Apumalcu y a nivel de la Confederación Tahuantinsuyoana se llamaban Capac Apumalcu, pero este Capac Apumalcu era el que representaba al Collasuyo en nuestro caso, y las otras regiones suyos como, por decir, eh, Antisuyo, Contisuyo, Chinchaysuyo, también tenían sus propias estructuras Claro, originarias, o sea, así es. de acuerdo a su propia vivencia de origen ancestral. Lo Ajá. cierto es que la región del Collasuyo era este sistema que estoy comentando, ¿no? Creo que es importante eso mencionar. Ahora, lo otro que es trascendente que la población debe saber es sobre la indumentaria que utilizamos las autoridades originarias. Es importante desde el momento que asumimos el cargo, eh, el, el teniente, o sea, ancestralmente llamado como la cata, Ujú. se convierte en un referente sagrado, o sea, una persona sagrada, Ajá. acompañado lógicamente con su pareja, su esposa, Ya. en este caso, ¿no? Y la forma de transferencia de cargo, de asunción de mando del cargo, siempre es generacional, siempre había sido de acuerdo a la edad que vas cumpliendo, ¿no? Ajá. Por decir, a partir de los 40, 45 años, 50, 60 años, ya tienes la posibilidad de ser considerado como parte de la estructura de representación de origen ancestral, ¿no? Ya. Como mayos, como lacatas, como Ah, ya, ya. entonces, de lo contrario, no podrías pasar. Tendrías que haber pasado cargos menores primero, ¿no? Y en sus cargos menores refiere, por ejemplo, como contemporáneamente hablando, como presidente de club de deportes, presidente de APAFA, y tal vez haber asumido algún cargo como alferados, así, ¿no? Ah, Pero claro. la máxima autoridad siempre había sido el Gilacata y casi el último cargo que en nuestras comunidades todavía se practica esa referencia, En estos ¿no? tiempos. En estos tiempos. Ahora, las autoridades siempre usamos poncho, chalina, una chuspa, sombrero, ¿no? Algunos sitios utilizan, por ejemplo, chulo también. Y en mi caso, por ejemplo, en mi provincia de Mo, utilizamos flores de Ujú. clavel. Entonces, la chalina había representado al Capacñán, al camino sagrado de los ancestros, desde la salida del sol al poniente, del poniente hacia salida del sol, o sea, viceversa, ¿no? O sea, Ujú. acá la chalina está representando todas las formas de vivencia que deberíamos siempre considerar en la gestión comunitaria, ¿no? Ahora, el poncho había sido, representa al territorio, primeramente al territorio. Y no solo eso, sino representa a la, ellos, nuestros abuelos llaman en Aymara checa. Checa es la ala de las aves, en este caso, ave del cóndor. Ya. Al cóndor, desde ancestros se había llamado como Malku, ¿no? Ya. Ese término es sagrado, el concepto Malku. Entonces, por eso es que la autoridad se convierte también
como Malcu, siendo Malcu, se convierte en cosa sagrada. Entonces, el ponchos entonces es territorio. Es también la ala del cóndor que protege a las crías, a la gente que le toca pastar, dicen, o cuidar, o proteger. Eso en breve. Ahora, el sombrero representa a la sombra. Es como el árbol que presta sombra a la gente que está en su entorno. El árbol que ofrece una sombra. Entonces el sombrero representa a esa sombra, pero sombra para el buen vivir de las gentes que viven dentro de su comunidad. Ahora, nosotros en Mo, por ejemplo, Rosaspata, Cojata, Chico, Arriba, Guairapata, Tilali, Conima, todos ellos utilizamos flores, 4 flores en este lado y 4 flores en este lado. Ya. Este lado es Malco, este lado es Aya. El Malco es la autoridad originaria, el varón. Ya. Y Aya es la mujer, ya. ¿no? La esposa de la autoridad principal, en claro. este caso del Vilacata, del Malco. Ajá. Entonces, esas 4 flores representan una de ellas representa a la Pachamama, la otra representa a la Cochamama, o sea, al agua. La otra representa al Tatasamiri, o sea, quiere decir al aire, del Samay, ¿no? Del Samay, que respiras. El otro representa al Tatasamiri, o sea, todo lo que es energía, el fuego, el sol, el rayo. Ese había sido el Tatahuilca, principalmente el sol, porque el Tatahuilca es el mismo sol. Ese concepto de Tatahuilca es el concepto sagrado del sol. Por eso es que en junio habían sabido hacer ese ritual, o ese homenaje, esa fiesta en honor al Padre Sol. O sea, al sol lo consideraban como padre, no como Dios. Eso hay que también tomar en cuenta. Claro. Ya. Entonces, esos 4 elementos, la madre tierra, la madre agua, el padre aire, el padre fuego, sol, había dado origen a la vida, a todas las formas de existencia. De vida, claro. No sabemos eso, la ciencia explica eso, ¿no? O sea, no es cualquier objeto. Por eso es que nuestros ancestros habían sabido respetar, considerar como cosa sagrada, porque ellos muy bien sabían que esos 4 elementos, tierra, agua, aire, energía solar, había dado origen a la vida. Por eso se les respeta, por eso se le da ofrenda a la Pachamama, ofrenda a la Pachamama, ofrenda a las energías cósmicas, ¿no? A todo lo que está en el cosmos, todo, ¿no? Eso había sido, ¿no? Entonces, hay veces la gente cuando hace un servicio a lo sagrado llaman pago. Eso no se utiliza, es mal utilizado ese concepto. Ese término no es correcto. No es correcto. Ya. Pago es cuando tú compras algo y pagas. Y pagas, ¿no? En este caso nosotros no estamos pagando, claro, sino estamos agradeciendo. Están reconociendo más o menos, ¿no? No, le estamos agradeciendo al agua, porque si no hubiera la Pachamama que produce productos agrícolas, no tendríamos la posibilidad de reproducirnos. Igual, claro, la Pachamama, igual si no consumiéramos agua, claro, no tendríamos, los seres vivos no tendrían capacidad de reproducirse, ¿no? Claro. Por eso es que nuestros ancestros ofrecían ese servicio de agradecimiento a estos espacios sagrados, ¿no? En todo caso, lo más correcto es en todo caso pues agradecer, ¿no? Vamos a hacer, digamos, vamos a hacer la ceremonia del agradecimiento, ¿no? Sí. No el de pagar. No el de pagar. Una forma de decir en quechua sería un churacui, ¿no? Churacui. Vamos a darle de agradecimiento. Así. No, vamos a servirle, ¿no? Así es. ¿No? Es todos los objetos que se utilizan en un servicio, o sea, es darle, ¿no? En los lugares sagrados. Eso no es cualquier sitio, ¿no?
todas las familias tienen un lugarcito. Un lugar especial. Un lugar especial. Así es. En zona quechua, como en zona aymara, tenemos eso. Ese lugar, más o menos, ¿cómo dicen? Porque yo entiendo que en algunos lugares escuché decir que es una mesa, un puesto especial, ¿no? Claro, contemporáneamente ya lo llaman mesa, ¿no? Sí. En aymara, por ejemplo, decimos uyuiri. Uyuiri. Uyuiri quiere decir lugar de crianza. Lugar de crianza. Entonces, cuando pones atado ritual, dices, le hablas, Malco uyuiri, talla uyuiri, dices así, ¿no? Entonces, le estás hablando a tu lugar de crianza. Claro. Y cada año siempre se acostumbra a ofrecer, renuevas tu compromiso, claro, tu benevolencia, así es, ¿no? Al lugar que te cría, de agradecimiento, todo eso. En la zona quechua también es igual, o sea, no hay diferencia claro. en ese referente. Claro, esa costumbre no es diferente, No casi es- es lo mismo, Sí. el mundo. Y otra cosita, muy bien nos explicabas el tema del uso del poncho y los colores. Es un poquito, explícanos, porque hay zonas que no son... Y una cosa también, sobre todo en la zona aymara, todavía ese respeto, ¿no es cierto?, digamos, a esa tradición, a esa costumbre, el uso, por ejemplo, del poncho o, digamos, del sombrero, como dices, como para hacer sombra, pero hay en zonas, digamos, en la zona quechua, digamos, ya esa costumbre como que lo están reemplazando, diré, porque ya están utilizando, digamos, el chaleco, otras indumentarias que quizás no son parte de esa costumbre que viene, ¿no? Sí, en el tiempo de los ancestros Pucara, Tiahuanaco, posiblemente no había este poncho. No había poncho. Pero sí había una especie de capa, ¿no? Ya. En las figuras del Inca. Ajá. Lo apreciamos, ¿no? Así es. Una especie de yije, una Ajá. especie de capa. Así es. Entonces, por eso también al poncho se le llama capa. Claro. ¿Ya? Ajá. Capa, pluma, ¿no? Que protege, ¿no? Ahora, hay diversos colores de ponchos. Antes les comentaba de que desde Lima, por ejemplo, cuando hemos estado en tiempo de insurgencia, desde el sur, desde la región Puno, nos hemos levantado en contra del sistema, ¿no? En defensa de nuestra tierra y territorio. Entonces decían, ¿no?, de que los ponchos rojos de Bolivia han traído proyectiles dum, decían, ¿no? Así es. Entonces como que ellos han traído y han permitido que nosotros mismos generemos la muerte de nuestros hermanos. Así Pero es. sin embargo, esos hermanos han sido asesinados por las balas que han disparado el ejército, la Policía Nacional, ¿no? Eso se sabe. Pero sin embargo, en esta parte es importante mencionar, toda la población que estamos alrededor del lago Titicaca actualmente, Ajá. antes sería que todo el Collasuyo sería, todo el Tahuantinsuyo sería así, pero a este tiempo, en esta época contemporánea, los pueblos que estamos alrededor del lago Titicaca sí respetamos esa referencia. Por ejemplo, los pueblos de Hachacachi, Bolivia, ya utilizan ponchos rojos, así, color rojo entero. Por eso en Bolivia lo llaman ponchos rojos, claro. así siempre. Ya. Unas franjitas tienen, no como esta, sino de otra manerita. Ya. Pero color rojo entero. Desde Puerto Acosta, que todavía es Bolivia, el distrito de Tilali, Conima, Mo, Rosaspata, Guairapata, Vilquechico, Cojata y parte de Huancané, utilizamos este poncho guairuro. ¿Por qué guairuro? Hay una pepita. Ya. ¿No es cierto? Hay una pepita, ¿no?, de la selva. La selva, claro. Lo llamamos guairuro. Ajá. Y ese guairurito tiene color negro y rojo. Y para cosas digamos, de consideración en cuanto a sanación espiritual, se utiliza eso muy bien para es parte de la tradición. Sanar, ¿no? Ya. Para protegernos de cosas negativas, ¿no? Ya. El guairurito. Ya. A las guaguitas, por ejemplo, se le pone un collarcito en la mano, así, bastantes guairuritos, con el fin de que no le
afecte las energías negativas, ¿no? En quechua creo que lo llaman para evitar japisca, ¿no? Ya, entonces algo negativo le agarra y se enferma la guagüita. Claro. Y para que no se enferme, le ponen ese collarcito, Esa pulserita como manera de proteger, para ¿no? proteger a la guagua, ¿no? Claro. Y nosotros mismos. Y la selva, en la selva las personas mayores utilizan eso como protección también. Ya. No, no solo el collar de guairuro, sino hay otros productos también. Entonces, cuando la autoridad utiliza este color de poncho así de guairuro, Ajá. ese es también referencia de protección de todo mal que Ya. puede afectar a la población de la comunidad a la que representas. La autoridad es la responsable de que si en ese año va a haber muertes, enfermos, si no ha recibido con mucha fe ese cargo, entonces va a haber siempre conflictos, problemas, enfermedades, hasta muertos. Pero si has recibido con toda fe, como autoridad, con esa convicción de que voy a prestar servicio, entonces ese año lo vas a pasar bonito, bien, hermoso, lo vas a pasar, ¿no? Claro. Por eso es que el poncho guairuro es muy bueno para proteger a la población, niños, jóvenes, adultos, ancianos, son protegidos por este poncho, ¿no? Ese es más o menos. Después hay otros, color de nogal, color vicuña, ¿no? En Aymara lo llamamos nosotros cori vicuña, ¿no? No, cori wari. Wari es la vicuña. Ya. Wari, la vicuña. Por la fineza. Claro. Por la fineza. Entonces eso representa. Es también sagrado, ¿no? Entonces hay otro, los de hacia Ácora, Ilave, Juli utilizan ponchos rosados. Pomata, Yunguyo, Desaguadero, toda esa zona utilizan ponchos negros. ¿No? ¿Y por qué ponchos negros? Ahora, el color negro, en general, la mayoría de las autoridades originarias llevamos prenda negra ya por debajo del poncho. Debajo del poncho, ya. No puedes llevar otro color. Ya. Tiene que ser negro. Por eso es que nos obligan a ponernos terno negro a este tiempo, ¿no? Ya. Antes, ¿cómo sería? Sería terno, no sé cómo sería, pero era siempre negro. Siempre. No era negro, ¿no? Sino hay un color larama, decimos en Aymara. Ya. No es negro. No es negro al fin. Pero propiamente, ¿no? Pero es oscuro. Ya. Tampoco es morado, pero es más oscuro que morado y más clarita que el negro mismo. Ya. Ese color había sido también, representa a la abundancia, junto con la chuspa que llevas, repleto de coca, representa a la abundancia. A la chuspa tienes que llevar, o sea, camaya tienes que llevar cantidad de hojas de coca, pero bien escogidito, porque esa coca sirve para, en algún momento hay que hacer algún ritual, llegas, licencia, la autoridad tiene que poner. Hay otra chuspa que se lleva para pichar nomás, para comprar. Exclusivamente para eso. Exclusivo para pichar. Pero lo que llevas acá, en parte también puedes compartir, pero fundamentalmente eso utilizas para ofrecer a los lugares donde visitas. Por decir, te han invitado a la casa de una familia. Antes de llegar, de entrar al patio, tienes que ofrecer un quinto de 4 hojitas pidiendo licencia para que puedes ingresar a ese hogar. Ingresas a eso. O sea, es toda una tradición. La práctica de respeto. No puedes hacer entrar, salir como sea, ¿no? Eso Claro. es más o menos. Contexto. No sé qué me falta. Ahora, las flores. Ya. Las flores se utiliza porque los abuelos dicen que ahí viven los espíritus cósmicos. Ya, o sea, los espíritus cósmicos, las energías cósmicas, ahí viven. Entonces, por eso es que cuando te quitas o te sacas el poncho, provocas a que venga la helada.
la granizada. Ya. Entonces, para que no venga la granizada, para que no venga la helada, la autoridad, el Malco, el Ilacata, tiene que estar todo completo. Ahí. Claro. No tiene que bajarse, a excepción de la noche, lógicamente, para dormir, ¿no? Para descansar. En la zona sur es más drástico. Cuando juramentan, sus familiares les ponen, de acuerdo a la cantidad de familias que tienen, 4 ponchos negros, puro negro, 4, 5, 6, y el teniente está así, tieso, y encima le ponen misturas, no, serpentina. A eso lo llaman corihuisca, colquehuisca, Ya. en Aymara. En este caso en quechua sería corihuasca, colquehuasca, ¿no? Esas sogas tejidas de la fibra de llama, ¿no? Claro. Así. Y ahora también te dicen, cuando asumes el cargo, tienes que amarrarte tu cabeza con esa soga de oro, con la soga de plata, te dicen así. Tiene una simbología esa frase. Cuando te están diciendo eso, tú tienes que tener la capacidad receptiva de todo conflicto que puede ocurrir dentro de tu comunidad. Tienes que atender con justicia, ¿no? Claro. Para eso había sido, a veces la autoridad puede alterarse, Claro. pero esa soga de oro, esa soga de plata, te permite, te faculta juzgar las cosas siempre con autoridad. Razón, Claro. Justicia, pues, ¿no? De manera más apropiada. Más o menos así es el tema. Muy bien. En todo caso, y para culminar, y las parejas de de las autoridades tienen alguna, digamos, algo que les hace la diferencia, o cómo es que van, digamos, acompañados a sus esposos? Igualmente, las mujeres llevan también igual un color determinado de pollera. Ya. Entonces, por ejemplo, acá en Putín, acá están llevando color morado, creo, las mamás, y color verde, ¿no? Eso seguramente que desde ancestro haya sido así. Claro. Las hermanas están continuando de esa manera, ¿no? Creo. Debe haber alguna razón el color. Por el uso. Hay que saber también, claro, eso. No estoy informado, mal puedo decir, pero lo cierto es que las mamás, las ayas, siempre utilizan manta, ¿no? De diversos colores también. En mi zona, por ejemplo, utilizan mantita, rebozo negro. Ya. En otros sitios utilizan también rosado, por ejemplo, ¿no? Las hermanas. Ahora, llevan también su chuspa, no, estalla. Su estallita. Ya, pero cuando esa autoridad ya no se llama estalla, se llama colicha. Colicha se llama. En caso de varones, esa chuspa, que comúnmente lleva ese nombre, ya no lleva chuspa, sino es, ¿cómo lo llaman? Ya me he olvidado, pero es sagrado también. Ya. En esa colicha las hermanas tienen que llevar coca también, tienen que llevar lipta también, así como los varones también. Claro, ya. Infaltable. Ahora los varones ahí llevan una botellita pequeñita de alcohol. Ya. Eso no es para emborracharse, eso es para medicinal, ¿no? Claro. Entonces, para cualquier emergencia que se pueda dar. Cualquier emergencia. Eso es medicinal, no es para emborrachar, nada. Claro. En los tiempos sagrados para hacer rituales, hay más bien, funciona el atado ritual. La cumana. Ahí está la coca, el vino, todo está ahí, casi todo un conjunto de cosas. Está el yampu, claro, de la llama, el celo de llama, por ejemplo, todo un conjunto de cosas está ahí en ese atado. Entonces, cualquier momento que se presenta un momento sagrado, eso destapa. Y eso, la autoridad no debe faltarle esas cosas.
Así más o menos es. Esa es una figura más o menos de cómo es que deben ser la parte de las autoridades comunales, ¿no? En todo caso, ¿no? Sí. Muy bien, gracias, doctor Darío, por su aporte. Habrá otro momento para seguir conversando, porque el tema es amplio, ¿no? Este tema, nos gustaría un poquito más conversar y habrá otro momento, como le digo. Sí, mira, finalmente todo está dentro de un proceso legal, ¿no? Todo lo que hacemos está protegido por los convenios y tratados internacionales, por la libre determinación de los pueblos, amparado por el convenio 169 de la OIT. Por eso es que hemos restituido el sistema de representación ancestral de Jilacata, Malco, Hatumalco, Apumalco y Japacapumalco. Eso ya está visibilizado. Los que nos han invadido desde la época colonial hasta la época republicana nos han invisibilizado, o sea, nos han desaparecido. Quieren desaparecernos, ¿no? Ahora nosotros los estamos visibilizando, volviendo a mostrarnos, así estamos organizados. Entonces eso es importante, que los pueblos aymaras quechuas, naciones aymaras quechuas, ashánicas, selváticos, como también andinos, empecemos a valorar nuestra identidad y cultura de referencia ancestral. Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí la información más relevante del día. Manténgase conectado. Enseguida regresamos con más actualizaciones. Este fue el Flash Informativo.